Muy buenas noches, tengan todos ustedes, también los que nos siguen en las redes sociales. El día de hoy vamos a continuar con la serie El Rey. El tema que vamos a abordar el día de hoy lo he titulado La ceguera espiritual. La ceguera espiritual. Abran su Biblia ahí en el primer libro de Samuel, capítulo 4, del 1 al 3. Déjenlo ahí, vamos a meditar un poco en unas palabras. Miren, la ceguera espiritual. ¿Cuántos de nosotros quieren ser bendecidos por Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado por qué Dios no nos bendice? ¿Por qué no vemos el respaldo de Dios a lo que estamos haciendo? Vamos a responder el día de hoy por qué circunstancias muchas veces la bendición de Dios no llega a nuestras vidas, a lo que hacemos, a lo que buscamos. Y yo quiero que el día de hoy pongan toda su atención porque es muy importante el hecho de que nosotros veamos por qué Dios no bendice mi familia, por qué Dios no bendice a mis hijos, espiritualmente como económicamente, materialmente me estoy refiriendo. O sea, por qué Dios no trae su bendición en un mejor trabajo. ¿Por qué Dios no bendice mi familia, mi negocio? ¿Por qué no me da más oportunidades? Y vamos a ver por qué motivo. En primer libro de Samuel, capítulo 4, nos encontramos a un pueblo que es el pueblo de Dios y que de alguna manera se encontraba en una circunstancia difícil porque el pueblo de los filisteos se había levantado en contra de ellos y en esa circunstancia el pueblo de Dios buscaba la bendición de Dios. Vamos a ver lo que dice el texto. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, escuchen esto, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestro enemigo. La introducción a esta enseñanza vamos a desarrollar 4 ideas. La primera, un pueblo que busca la bendición de Dios. La segunda, un pueblo que no entiende por qué la bendición de Dios no llega. Y la tercera, vamos a ver qué solución propuso el pueblo ante su situación. Y la cuarta, que es la que vamos a desarrollar al final, es eh, cuál fue el problema por el cual la bendición de Dios no llegó. Entonces, en primer lugar, este era un pueblo de Dios que se encontraba enfrascado en una batalla contra los filisteos. De tal manera que en el capítulo 3 al final, ellos hacen una pregunta. Cuando resultan vencidos por los filisteos, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? Miren, todos nosotros de alguna forma buscamos la bendición de Dios. ¿Quieres que Dios bendiga tu familia, en lo espiritual, en lo material, que bendiga tu trabajo, que bendiga con un mejor empleo, que Dios bendiga tu negocio, bendiga a tus hijos, etcétera, etcétera? Pero muchas veces vemos que la bendición de Dios no llega a nosotros como nosotros esperaríamos. Y nos preguntamos muchas veces, como el pueblo de Israel, ¿por qué la bendición de Dios no llega? ¿O has escuchado a alguien que dice de esa manera, ¿por qué la bendición de Dios no llega a nuestras vidas? Ahora, ellos de alguna forma se preguntaban por qué Dios no nos bendijo, por qué Dios permite que estos pueblos incircuncisos vengan, se levanten en contra de nosotros y nos venzan. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos, que actuamos muchas veces de una manera sin considerar nuestros caminos. O sea, solamente le preguntamos a Dios, pero no miramos cómo está nuestro corazón. Es como esa alabanza o canción que dice, ¿dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Dios de Daniel? ¿No? ¿Dónde está el Dios de Moisés? Que de alguna manera en esos tiempos veíamos el poder de Dios manifestado a través de esas personas y hacían grandes proezas, ¿no? Y vemos a un pueblo que de alguna forma empieza a preguntar, ¿dónde está ese Dios? Y en la misma canción viene como la respuesta de Dios, donde dice, bueno, tú preguntas, ¿dónde está el Dios de Abraham? ¿Dónde está el Dios de Elías? Pero yo pregunto, ¿dónde están los Elías? ¿Dónde están los Daniel? ¿Dónde están los Moisés? ¿No? Entonces, esa es la perspectiva que Dios espera de nosotros. Nosotros vemos, oye, ¿por qué Dios no hace grandes obras en la actualidad? ¿Por qué Dios no manifiesta su poder como lo hacía en el Antiguo Testamento? Y la razón es porque, ¿dónde están esos hombres
que doblaban sus rodillas, que buscaban a Dios, que tenían una intención correcta delante de Él. ¿Dónde están la generación de Samuel? No, hay más generación de los de Elí que los de Samuel. Entonces, una de las cosas que vemos es que este pueblo fue derrotado por los filisteos. Y ellos se preguntaban por qué Dios permite eso. Ahora, ¿cuál es la solución que ellos presentaron? En el capítulo 4 del verso 3 en adelante, dice así: traigamos a nosotros de Silo el arca de Jehová. Si es, sí, hasta sí, el versículo 3 al final dice así: traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Miren, esta situación o esta respuesta que buscan los de Israel a su problema, o sea, es la solución que ellos presentan es: traigamos el arca. Fíjense nada más la situación. Hay un pueblo que de alguna manera espera la bendición de Dios, y al ser derrotados por los filisteos y no saber por qué sucede esto, ellos mismos idean un plan: traigamos el arca. En el arca es donde la presencia de Dios se manifiesta. Si la traemos, Él va a pelear por nosotros. Y resulta que cuando tú lees la historia, ellos llevan el arca al campo de batalla, y resulta que hay un gran alarido, un gran grito de guerra, de alegría, de victoria. Y el pueblo filisteo dice: ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Por qué ese grito? Y se enteran que el arca ha llegado. Y empieza a desfallecer su corazón. Dicen: oh, el Dios de Israel ha llegado ahí. El Dios que sacó de Egipto a su pueblo está ahora ahí. Ahora Él va a pelear en contra de nosotros. Fíjense nada más cómo de alguna forma los filisteos tuvieron pavor porque la presencia de Dios había llegado con el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué resulta? Que vuelven a ser vencidos. Los volvieron a perder. Y no solo eso, el arca del pacto había sido tomada por el pueblo filisteo. Y el pueblo de Israel se vuelve a preguntar: bueno, ¿qué sucede, no? O sea, ¿qué es lo que pasa? Esto que ellos proponen de decir: traigamos el arca, manifiesta la relación que ellos tenían con Dios de una manera superficial. ¿Por qué? Porque ellos pensaron que si traían el arca ahí donde estaban, todo iba a estar arreglado. O sea, vieron el arca de Dios como un amuleto. Dijeron: traigamos el arca, si traemos el arca, las malas vibras se van a ir y todo va a funcionar bien. Vean, esto nos habla de la relación superficial que tenía el pueblo con Dios, donde muchas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos en un estado espiritual de ceguera, donde nuestra relación con Dios es muy superficial. Y cuando me refiero a superficial, no me refiero a que seas indiferente en el sentido de que no vengas a la iglesia o no leas la Biblia, sino superficial en el sentido de que no le damos valor a las cosas de Dios. No le damos el peso que merece las cosas que hacemos en la vida piadosa. ¿Se acuerdan cómo el pueblo o mejor dicho, los hijos de Elí eran rechazados por Dios? Porque ellos no eran conscientes de lo santo y de que estaban profanando los sacrificios a Dios. O sea, eran totalmente indiferentes, se habían convertido en hombres impíos que no tenían comunión con Dios, pero sí estaban familiarizados con una vida religiosa. O sea, oraban, leían, venían a la iglesia, servían y hacían muchas cosas que de alguna manera son propias de una religión o del servicio dentro de la iglesia. Y ellos pensaron que esa relación con Dios, o mejor dicho, que su estilo de vida que estaban llevando superficial, no importaba en su relación con Dios. Y este era el problema del pueblo de Israel, que su relación con Dios se convirtió en algo muy superficial, en donde ellos actuaban de una manera religiosa. O sea, sí hacían prácticas religiosas, pero habían perdido la conciencia del peso y la responsabilidad y el valor que conllevaba seguir a un Dios como el Dios de las Escrituras. Ellos querían la bendición, pero nunca se dieron cuenta o evaluaron el estado de su corazón real en el que se encontraban delante de Dios. Ahora bien, en tercer lugar, vamos a ver cuál era el problema por el cual Dios no los bendijo. ¿Cuál fue la situación? Vayan ahí al primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 3.
Y vamos a ver por qué ellos no prosperaron, o sea, por qué no, Dios no los bendijo. Recordemos que estamos viendo a un pueblo que busca la bendición de Dios, pero vemos que no llega la bendición de Dios. Ellos se preguntan por qué y vamos a ver ahora el por qué. Vimos la respuesta que ellos dieron a su situación. Traigamos el arca, empezaban a actuar de una manera superficial, donde pensamos de que, bueno, si buscamos la bendición de Dios, no, vamos a orar, vamos a leer, vamos a hacer tal cosa y Dios nos va a bendecir. No, se nos olvida que Dios conoce nuestros corazones. Él sí sabe cómo es nuestra relación con Él. Vamos a ver cuál era el problema principal. Dice ahí, primer libro de Samuel 7, verso 3. Capítulo 7, verso 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servir, y os librará de mano de los filisteos. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que en el capítulo 4, cuando el arca es tomada, ellos tenían en todo el país altares a Astarot, a dioses ajenos. De alguna manera el problema eran los ídolos que había en medio del pueblo. Y esta es una problemática porque Dios busca el bien de su pueblo. Dios quiere prosperar a su pueblo. Pero el problema es que no puede, porque dentro del pueblo puede haber ídolos en el corazón. Y no necesariamente tiene que ver la idolatría con imágenes, sino que vamos a ver que todo lo que quita a Dios de primer lugar de nuestra vida y ocupa algo su lugar, eso se convierte en un ídolo para nosotros. El pueblo buscó a Dios en medio de esta batalla. Trajeron el arca, buscaron ser bendecidos por Dios, pero había en el corazón del pueblo otros dioses. Y esa fue la razón. Hermanos, Dios quiere el bien para nosotros. Dios quiere bendecir a su pueblo, pero no puede. ¿Por qué razón? Porque nuestro corazón no está Él en el primer lugar. Hay otras cosas que han ocupado el primer lugar en el corazón. Muchas de esas cosas probablemente son camuflajeadas con cosas que de alguna manera no son pecaminosas en sí mismas, pero la motivación del corazón es la que no está alineada con Dios. Y ese es el punto, porque muchos de alguna manera buscamos probablemente trabajar, pero para proveerle a nuestra familia. Pero realmente, ¿cuál es la motivación por el que buscamos desesperadamente trabajar con ansias? ¿Cuál es la motivación de nuestro corazón? Porque el trabajar no es pecaminoso, pero cuando lo llevamos y no lo limitamos al orden de Dios, se convierte en una trampa del enemigo. Miren, muchas de nosotros necesitamos ver cuál es la motivación de nuestro corazón que nos lleva a hacer cosas, ¿no? Hay una diferencia dentro de la prosperidad, porque una persona puede ser próspera en dos vías. La primera vía es cuando uno la busca y la segunda vía es cuando la prosperidad nos llega. Quiero explicarles esto en Mateo capítulo 6, verso 31 al 33. Porque vemos a un pueblo de Dios que quiere la bendición de Dios, quieren ser prosperados. En realidad es una prosperidad lo que buscaban. De alguna forma vencer a los filisteos y continuar, ¿no? Llevando una vida sin cautiverio. Buscaban una prosperidad en su vida. Pero vamos a ver, como ahorita yo les decía, que una cosa es buscar con afán y otra cosa es que vengan los resultados de la bendición por parte de Dios. Una cosa es buscarla y otra cosa es que vengan a nosotros. Quiero explicarles esto aquí en Mateo 6:31. Dice así: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Vamos a hacer un paréntesis. Aquí mencionan tres cosas: comer, beber y vestir. ¿Por qué menciona estas tres cosas? Porque son las tres cosas que de alguna manera son básicas en la vida, ¿no es cierto? Ahora, el Señor aquí está diciendo, en primer lugar, que no debemos de afanarnos. ¿Por qué? Por las cosas básicas. La palabra afán se refiere a algo a hacer con ímpetu, a algo que buscamos desesperadamente. Entonces, el Señor en primer lugar dice: no busques desesperadamente el hecho de con qué comerás, qué beberás o qué vestirás. Y vean lo que dice el verso 2, 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Ahora, ahí hay una palabra clave: buscan. Yo les dije que hay dos formas de prosperar. Una, buscando,
y otra, que la prosperidad nos venga. Ahora, el buscar es de alguna manera superficial, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos buscan y no alcanzan, no encuentran la prosperidad. Pero aquí lo que dice la Biblia es que los gentiles, la gente que no conoce a Dios, busca desmedidamente las cosas de esta vida. Pero vean, ellos buscan. Ahora, continuemos leyendo el verso 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora, esto debe de traer paz a nuestro corazón, porque entonces nos está diciendo el Señor que Dios no desconoce la situación en la que estamos. Ahora, si Dios no desconoce la situación en la que estamos y Él nos dice no lo busques con afán, entonces nosotros necesitamos depositar nuestra confianza en Él. ¿Por qué? Porque si el Señor nos está dando de una medida que de alguna forma va a cubrir nuestras necesidades básicas, pero cuando nosotros buscamos con afán desmedido más y más de eso, entonces vean cómo nos volvemos como los gentiles. Buscamos como si no tuviéramos un Dios que nos proveyera lo necesario del pan diario. Ahora, vamos al verso 33. Mas buscad primeramente. Observen la palabra primeramente. ¿Qué nos habla la palabra primeramente? Esta palabra nos habla de prioridades. El asunto aquí es que el Señor nos está mostrando que buscamos de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque buscamos desordenadamente nuestras prioridades. Cuando dice buscad primeramente, está priorizando el reino de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Los gentiles buscan, pero nosotros como hijos de Dios debemos de esperar que eso nos venga como el resultado de buscar primero a Dios. Algo que el pueblo de Israel no tenía. El pueblo de Israel buscaba la bendición de Dios para que derrotaran a los filisteos, pero la bendición de Dios no lo iba a llegar. ¿Por qué? Porque su relación con Dios era superficial. Escuchen, ellos actuaban religiosamente, hacían rituales que la ley demandaba, pero los hijos de Elí se sobrepasaban de eso. O sea, ¿cómo iban a esperar que la bendición de Dios viniera si los mismos hijos de Elí estaban en la batalla? O sea, eran hombres impíos que cuando llevaron el arca, ellos iban también ahí. ¿Cómo esperarían que Dios los bendijera teniendo a ellos que habían desviado al pueblo hacia la adoración pagana? Dios quería el bien de su pueblo, pero el asunto no estaba en Dios, el asunto estaba en el corazón del pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo buscaba desmedidamente lo que los gentiles de afuera buscan a su manera, desesperadamente, con afán. Y el Señor, ¿qué es lo que dice? Busca primeramente el reino de los cielos. Prioriza ¿qué? Él. Priorizar Él, pero no priorizar de una manera superficial, como estamos leyendo que pasó en el pueblo de Israel, sino buscar de una manera correcta, priorizarlo a Él. Miren lo que dice, por ejemplo, Proverbios 6, del 1 al 3. ¿Está prendido el aire? ¿No? No, para que lo apague si está prendido. No, está bien. Como está directo, me seca la garganta. Gracias. Bueno, dice Proverbios 6, del 1 al 3. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en la mano del Señor y tus planes tendrán éxito. Observa este texto. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ahora, ¿qué significa esto? Esto no significa, en primer lugar, que, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero a lo mejor, bueno, un ejemplo así superficial, ¿no? ¿Sabes qué? Yo quiero a lo mejor vender mi casa y comprar una más grande. Yo lo pongo en las manos de Dios. Y como lo pongo en las manos de Dios, entonces voy a tener éxito. O sea, esto no se refiere a que Dios va a cumplir nuestros caprichos, ni lo que esté en nuestro corazón. La fe no tiene nada que ver con eso, hermanos. Y es ahí yo creo donde se encuentra
el descontrol. ¿Por qué Dios no me bendice? Porque no es el genio de la lámpara maravillosa que va a cumplir tus sueños ni tus deseos. Miren, aquí dice, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pero eso de pon todo lo que hagas debe de coincidir con qué, con la voluntad de Dios. Ahora, el asunto no está en que Dios no te pueda bendecir con una casa o con lo que tú quieras de una manera material. El asunto está que cuando nosotros nos enfocamos en eso, nos desenfocamos de Dios. Y entonces eso pasa a ser en nosotros, ocupa el lugar de Dios y entonces nos convertimos en idólatras. Y ahí es donde está el error. No es de que Dios no te quiera bendecir. El asunto es que nos enfocamos tanto en lo que queremos encontrar el éxito que nos desvía de Dios. Y ese es el problema, o mejor dicho, el engaño de la prosperidad. Cuando de alguna manera eso ocupa el primer lugar en tu vida. Lo que pasó en el pueblo de Israel y ahorita lo vamos a comprobar. Vean lo que dice Proverbios 6, verso 9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. O sea que al final nosotros ideamos, planificamos a largo, a corto plazo, pero al final el Señor es el que va a determinar, pues, cuál va a ser la decisión. Proverbios 6:9. Podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Hermanos, yo no estoy diciendo que Dios no busque darte a lo mejor algo material. A lo que me refiero es de que nosotros necesitamos ubicar primeramente en nuestras vidas nuestras prioridades. Y la prioridad número uno en nosotros es Dios. La bendición de Dios viene cuando lo ponemos a él en primer lugar. Pero ahora, ¿qué significa ponerlo a Él en primer lugar? Ponerlo en nuestros pensamientos, ponerlo en encomendarnos a Él todas las mañanas. Miren, el hecho que Él esté en nosotros en primer lugar significa una obediencia, un control total hacia su persona. Que Él esté gobernando en cada momento nuestras decisiones y nuestras acciones. Que dejemos que Él evalúe las intenciones y las motivaciones de nuestro corazón, para que de alguna manera no nos desviemos de caer en un error como el pueblo de Israel, ¿no? Idolatrando lo que al final estamos buscando, que no es el problema lo que estamos buscando, el problema es las intenciones del corazón, lo que nos motiva a buscar estas cosas. Miren, siempre que cristianos pasan por dificultades, terminamos diezmando a Dios, y aquí es el problema. Diezmar significa como que cuando alguien diezma es como mermarle algo, a una cosa a algo, ¿no? Por ejemplo, pasan situaciones difíciles económicamente y ¿qué es lo primero que merman? El diezmo. Estás pasando por una situación de trabajo y ¿qué es lo primero que merman? El tiempo a Dios. O sea, lo primero que en nuestras prioridades, que debe ocupar el primer lugar, ocupa el primer lugar, pero no en prioridad, sino en mermarle. Como tengo que ocuparme en otras cosas, entonces ¿qué hago? Le mermo el tiempo a Dios. Como ahora me estoy afectando en el bolsillo, le mermo a Dios. Siempre en primer lugar, el que buscamos mermar, siempre es Dios. Y ese es el problema precisamente de la falta de éxito en nosotros como cristianos. Porque observen, en Mateo 6 cuando leíamos, Dios no está en contra de bendecir a nosotros como su pueblo. Lo que Él está reprochando es el orden de prioridades. Y Él dice, si tú me buscas y me das a mí el primer lugar, entonces lo demás se te va a venir como añadidura. Dios no está en contra de eso. Dios quiere bendecirte en tu trabajo. Dios quiere bendecirte en tu escuela. Dios quiere darte un mejor empleo. El problema es que muchas veces no dejamos que Él ocupe el primer lugar en nuestro corazón. Y nos enfocamos tanto en la problemática en la que estamos que terminamos mermando a Dios. No, hoy no tengo tiempo para la iglesia. Hoy no tengo tiempo para la lectura. No, hoy no tengo tiempo para leer. Hoy no tengo tiempo para mi devocional. Estamos mermando el tiempo a Dios. Y eso es quitar a Dios del centro de mi vida y empezar a tener mi afán en el primer lugar. Y entonces eso de lo que yo quiero éxito termina siendo para mí una idolatría. ¿Por qué? Porque eso pasó a sustituir a la persona de Dios en mi vida. Entonces, un corazón que no quita sus ídolos es un corazón que termina dejando la teocracia por su propia monarquía. ¿Se acuerdan que estudiábamos qué era teocracia? Teocracia se refiere al gobierno de Dios.
Y nosotros como cristianos debemos estar bajo el gobierno de Dios. Pero cuando hay algo que de alguna manera desmedida y con afán buscamos, eso entonces pasa a ocupar el primer lugar en mi vida. Y estoy desplazando la teocracia de Dios por mi monarquía personal. Y terminamos deificándonos. O sea, siendo dioses nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos a ser el rey de nuestra propia vida. Tomamos nuestras propias decisiones, asumimos qué es lo mejor, lo correcto para nosotros sin considerar lo que Dios dice. Y ahí es como hijos de Dios que cometemos el error. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que el primer lugar en nuestras vidas, en nuestro corazón. Vean lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 8, verso 4. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Israel quería un rey. ¿Qué significaba esto? Que estaban desechando la teocracia. Decían, no queremos que Dios nos gobierne. En pocas palabras, estaban desechando a Dios. Ya no querían el gobierno de Dios en su vida. Y esto es precisamente el resultado de un corazón que alberga idolatría. Terminan apartándose de la teocracia de Dios para tener su propia monarquía. O sea, yo soy mi propio reino. Yo soy el rey y yo me autogobierno. Israel quería un nuevo rey. Vean el capítulo 8, pero ahora versos 7 y 8. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reines sobre ellos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Fíjense, este versículo al final, o sea, este texto del 7 al 8 tiene mucho que sacar de aquí, pero solamente quiero remarcar algo. Vean el versículo 8 otra vez, conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Qué quiere decir esto? Miren, estamos leyendo el capítulo 8, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucedió en el capítulo 7, verso 4? Vean lo que dice el capítulo 7, verso 4. Capítulo 7, verso 4, un capítulo anterior. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. O sea, entonces, ¿por qué en el capítulo 8 el Señor dice que todavía servían a dioses ajenos? Porque ellos públicamente, según, habían quitado los ídolos. Pero como dice en el capítulo 8, verso 8, así como ellos salieron de Egipto y en el transcurso de todo ese tiempo, hasta el tiempo de Moisés, de Samuel, todavía conservaban sus ídolos ahí guardados. Aparentemente se habían limpiado en el capítulo 7, porque querían la bendición de Dios. Pero en el capítulo 8, el Señor nos revela el verdadero estado espiritual en el que ellos se encontraban. Todavía había en ellos ídolos. Y una de las cosas que nosotros necesitamos observar es que no se puede engañar a Dios. Dios conoce el estado de nuestras vidas. Dios conoce la intención por la cual buscas ese trabajo. Dios conoce la intención por la cual tú trabajas más. O sea, muchos dicen, no, para buscar la provisión para la casa. ¿Realmente esa es la motivación? Yo he visto que hay hermanos, y no solo aquí, en otras partes, sobre todo aquí y en Estados Unidos, que es donde pues hay más necesidad, bueno, y ni hay tanta necesidad, ¿eh? No es como en nuestros países donde venimos, donde ahí sí, desde que canta el grillo hasta que canta perdón, desde que canta el gallo hasta que canta el grillo, están trabajando y ni aún así alcanza, ¿no es cierto? Pero aquí no es porque no les alcance, sino es porque quieren más. Y entonces ella se convierte en una avaricia. Porque no es porque no tengas el sustento, sino quieres más. Y al querer más, entonces estás mermando el tiempo que le debes de dar a Dios. ¿No es cierto? Y ahorita lo vamos a demostrar. Vean lo que dice, bueno,
Vemos aquí de alguna forma cómo el corazón de Israel tenía todavía estos ídolos en su vida. Pero vean, el de Dios todavía tenía, Dios, miren, Dios es bien amoroso con nosotros. De verdad, yo creo que todos podemos dar testimonio de eso. Una tras otra y no aprendemos, ¿no es cierto? Pero vean cómo Dios es tan misericordioso y tan paciente que, te da tus nalgaditas. Bueno, ahí pasa. Y otra vez te vas de largo y te vuelve a traer y te da otra vez un poquito más fuerte, ¿no? Y después va y otra vez te da otro un poquito más duro. Dice, usted no quiere entender. Y de plano otra vez, y Dios va por ti y te quiebra a lo mejor una patita para que ya ahí te mantengas un poco más en el redil. Así muchas veces somos. Pues así Dios actuó con el pueblo de Israel. Porque vean lo que dice el verso 7 del capítulo 8. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Oye la voz del pueblo. Miren, no hay peor disciplina o juicio que Dios nos deja hacer lo que nosotros querramos. Pero aún ahí, vean lo que dice el verso 9. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, antes de que ellos hicieran lo que buscaban, les habló amorosamente. Mira, el rey que va a venir por ti te va a hacer esto, esto, esto y esto. O sea, les estaba diciendo las consecuencias que iban a venir por las decisiones que iban a tomar. O sea, Dios todavía amorosamente le dice, mira, no lo hagas, no actúes así, porque si actúas te va a venir esto, esto. Y ellos, vamos a ver cómo reaccionaron. Vayamos ahí al versículo 10 del capítulo 8. Vean lo que dice el texto, ¿eh? Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Dijo pues, así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará para sí jefes de miles y jefes de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a que aren sus campos y cieguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Asimismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas, de vuestros olivares, los dará a sus siervos, diezmará vuestro grano y vuestras viñas, para dar a sus oficiales y a sus siervos. Tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos harán sus obras. Diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Miren, la decisión de Israel por un rey, una monarquía, no estaba en la voluntad de Dios. Definitivamente no estaba en la voluntad de Dios. Pero en su voluntad permisiva, Dios permitió que tuvieran lo que ellos querían. Pero en ese deseo que tenían en su corazón, que no se alineaba obviamente a la voluntad de Dios ni a los deseos de Dios, les iba a robar lo más preciado que ellos tenían. El texto que acabo de leer aparentemente no tiene mucho, pero tiene las consecuencias de las decisiones del pueblo de Israel. Fíjense, dice que iba a tomar lo mejor del pueblo. Y de alguna manera solamente les quiero leer de lo que acabamos de leer, algo que quiero remarcar. Tomará vuestros hijos, los pondrá a sí mismo que aren sus campos y siguen sus mieses. Tomará también a vuestras hijas, tomará lo mejor de vuestra tierra, tomará vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes, diezmará vuestro rebaño y seréis sus siervos. ¿Saben? Esto mismo ocurre cuando terminamos haciendo nuestra voluntad y no lo de Dios. Cuando cambiamos en nuestras vidas la teocracia por la monarquía personal. ¿Por qué? Porque termina tomando lo mejor de nosotros.
Termina quitando el mejor tiempo que nosotros pudiéramos tener con los hijos, con la familia. Termina quitando el mejor tiempo que nosotros pudiéramos dedicarle a Dios. ¿Por qué? Porque hicimos lo que quisimos hacer. El pueblo de Israel, ¿qué dijo? Queremos rey. Y el Señor le dijo, no te conviene un rey. Porque si tomas un rey, va a tomar lo mejor de ti. Y las decisiones que no se alinean al corazón de Dios ni a la voluntad de Dios, déjenme decirles algo, tarde o temprano termina tomando lo mejor de nosotros. Termina tomando el tiempo para nuestra familia, nuestros hijos. Termina tomando el tiempo que le dedicábamos a Dios y terminamos diezmando a Dios siempre. Fíjate nada más las consecuencias trágicas por querer buscar salir de la teocracia de Dios para o tener nuestra propia monarquía. Porque ahora, hermanos, nos volvemos semejante a los gentiles, buscando desmedidamente lo que Dios nos daba en un inicio. Cuando nosotros vivimos dentro de la teocracia de Dios, las cosas son muy diferentes. ¿Por qué? Porque todo tiene orden. Hay paz, hay tranquilidad. El Señor nos da lo que necesitamos. Yo estaba platicando con un hermano y le digo, ¿sabes qué? A veces yo pienso que a veces soy como que muy conformista. Porque a lo mejor pudiendo hacer más, o sea, de producción, estoy aquí nada más. Y sabes una cosa, Dios me ha dicho, ¿qué necesitas? ¿Sabes por qué? Porque de alguna manera buscar más requiere más tiempo. Tiempo que no le voy a dar a Dios. Tiempo que voy a descuidar lo que Dios me ha puesto como responsable. Y esto no habla de ser así como conformista y nada de eso. Sino a lo largo me puse a pensar, al final todo se va a quedar. Y todo lo que estamos invirtiendo realmente es allá en la eternidad. Y es ahí donde debemos de enfocar. ¿Dónde estamos invirtiendo? Estás invirtiendo en algo que no es negocio. ¿Por qué? Porque todo esto se va a quedar. Y al final nada de esto va a traer buenos dividendos en el reino de los cielos. El mejor negocio es invertir allá arriba. ¿A través de qué? De tener la prioridad de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Ese es el mejor negocio. Disfrutar aquí. Disfrutar lo que Dios nos da, aunque sea el pan diario, pero Dios no nos va a dejar del sustento y nosotros nos quejamos. ¿Por qué? Porque el otro ya anda en moto cuando tú sigues andando en bici. Fíjate nada más hasta dónde llega nuestras cosas banales. ¿No es cierto? Llega el carro, el vecino con carro nuevo y tú ya estás así como Asaf, ¿no? Del Salmo 73. Por poco mis pies resbalan por ver la prosperidad de los impíos. ¿Y para qué? Se va a quedar. Se va a quedar. Y ahí es donde nosotros necesitamos enfocar la eternidad. Hermanos, de alguna manera, hay muchos que trabajan, como ahorita decía, no porque lo necesitan, sino porque quieren más. Son monarcas en su propio reino, en su propio corazón, son autónomos. Y a pesar de que contemplan toda la pérdida que pueden tener, contestan como el pueblo de Israel. Mira lo que dijo el pueblo de Israel en el capítulo 8, verso 19. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Fíjate nada más la actitud de ellos. Y nosotros seremos también como todas las naciones. Traeremos nuestro carro del año, traeremos nuestros hijos en las mejores escuelas y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Pero terminó mermando lo mejor de nosotros. Como dice el proverbio, si no me equivoco, es mejor comer frijolitos, topopitos en la mesa donde a lo mejor no hay abundancia, que en la mesa donde hay buey engordado, pero donde no hay paz. Hermanos, no podemos nosotros vender de alguna manera hipotecar nuestro futuro con lo que no tenemos todavía en el presente. Y ese es el error que muchas veces nosotros cometemos. No nos va bien porque hipotecamos nuestro futuro. ¿Cómo? En el presente. Metemos tarjetas y de ahí ya no hay cómo respaldar las tarjetas, pero sigues metiendo. Te vas a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque está imprimiendo billetes y no tienen oro para respaldar su dólar. Imagínate nada más. Así estamos. Entonces nosotros como hijos de Dios necesitamos pensar de una manera distinta. Pensar de una manera más teocráticamente, o sea, bajo el gobierno de Dios.
Miren, el deseo de Dios era que el pueblo volviera en sí, pero su obstinación y su orgullo pudo más. Esa fue la historia del pueblo de Israel. O sea, de alguna forma decidieron cambiar a Dios. Que no sea nuestra historia. A lo mejor muchos de nosotros la hemos, llegó tarde el mensaje, pudiéramos decirlo. Dijo, ya llegó tarde porque ya me metí a otro trabajo, hice otras cosas o cualquier situación, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? Como dijo el Chapulín. Y ahora, ¿quién podrá salvarnos, no? Pues déjame decirte algo, es, puede ser redimible. Todo lo que hicimos que no estuvo en la voluntad de Dios es redimible por el Señor. Cosechamos, pero al final el Señor nos redime. Hay muchos que a lo mejor necesitan simplemente, pues, enfocarnos más correctamente. ¿No? Ya estás ahí, pero Dios de alguna forma nos va a ayudar a salir en su gracia, en las situaciones que enfrentemos. Pero lo que es importante es virar la dirección a un gobierno teocrático. Bueno, ya estoy metido aquí, ¿ahora qué hago? Pues endereza el barco. ¿Cómo lo enderezo? Busca el gobierno teocrático, busca las prioridades. Mire, yo les voy a poner un ejemplo, y casi es raro cuando uso ya cosas personales, aunque ya lo he hecho muy seguido, ya le voy a parar. Pero miren, es que va como anillo al dedo. Cuando nosotros comenzamos, nuestra intención nunca fue hacer una iglesia o aspirar a formar algo. Simplemente empezamos a juntarnos y de alguna forma, pues a todos les favorecía el domingo. Y resulta que en el trabajo donde yo estaba, pues era el domingo. Y dije, "Y me toca domingo". Y yo ganaba como $360, o sea, ganaba muy poco. Y no le estoy diciendo de hace años, estoy diciendo unos años atrás, que unos 8 años, aún así era muy poco. Y si yo trabajaba el domingo, pues ya salía con 420, por lo menos ya salía rayado. Dije, no, pues eso me ayuda más o menos. Y cuando me vi en la decisión de el domingo era la reunión, ¿saben qué hice? Pues muy obvio, faltar a las reuniones para irme al trabajo. No, no es cierto, hermanos. Miren, lo pensé. Honestamente sí lo pensé porque al final, pues era una necesidad. Pero, ¿sabes? Yo le creí a Dios. Yo puse primero a Dios y todo lo demás, miren, de una u otra forma, nunca el Señor nos dejó. ¿Por qué? Porque Dios respalda, Dios honra a los que le honran y Dios respalda la fe de sus hijos. Si tú tienes fe, debes de estar bajo el gobierno teocrático de Dios. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestras vidas donde Dios permite que atravesemos para ejercitar ciertos músculos espirituales en nosotros. Y muchos de ellos es la confianza, es la fe. Sí, te vas a ver apretado. Sí, no vas a comer carne, pero no porque comas frijoles te vas a morir. No porque comas papas te vas a morir. ¿No es cierto? El problema es que nos encaprichamos y queremos comer carne todos los días. Queremos comer nuestros camaroncitos todos los días. Y hay tiempo donde no se puede. Pero queremos nosotros empeñarnos como ellos. No, pero es que allá en el mundo estábamos mejor. Pues andate al mundo entonces. Pero no puedes estar con dos mentes divididas. ¿Sabes qué? ¿Por qué? Porque es peor. Es peor, hermanos. Honestamente es peor. O nos dedicamos a Dios y nos entregamos a Dios y confiamos en que Él nos va a prosperar. Y a pesar de que la hemos regado, Dios nos va a enderezar nuestro barco y nos va a ayudar en un momento dado en su gracia a salir adelante. Pero es mejor corregir que quedarnos en el lugar y recibir la disciplina más severa de parte de Dios. Es mucho mejor. Vean lo que dice el primer libro de Samuel 8 del 21 al 22. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon rey sobre ellos. Hermanos, esta es la declaración más trágica que pudiéramos escuchar. ¿De qué dijo Dios? Que hagan lo que quieran. Ya les dije una vez, ya les dije dos veces, ya te envié Samuel otra vez a que les dijeras que van a tomar lo mejor de ellos. Y ellos dijeron, no, queremos rey. Y el Señor dice, pon rey sobre ellos. Que con ellos nomás no se puede. Y que, hermanos, que eso no sea para nosotros esa declaración. Que a pesar de que a lo mejor la hemos regado, o sea, volvámonos a Dios. Tomemos el camino recto otra vez.
¿no? Que el Señor nos dé gracia y sabiduría para que en el estado en el que estemos podamos salir de una manera teocráticamente, no monárquicamente. O sea, que sea el gobierno de Dios sobre nosotros y no sea mi propio gobierno. Porque ese fue el problema del pueblo de Israel. Por eso Dios no vino la bendición sobre ellos. Y mira, que si hay alguien más interesado en un momento dado de darnos bendición, es Dios. Y no necesariamente económicamente, pero sí una bendición espiritual. Una bendición también donde Dios nos prometió en Mateo 6 que nos iba a dar lo necesario para vivir. Lo necesario. Y déjenme decirles algo, yo creo que nadie de aquí anda en guaraches. O sea, ¿me entienden la idea, no? O sea, que andan así como que, híjole, ya llevo una semana, hermano, y no como. O sea, aquí no es así, hermanos. Aquí no es así. Entonces, nosotros como creyentes y como hijos de Dios, necesitamos depositar nuestra confianza en Él. Hermanos, Dios quiere restaurar el estado en el que estás. Dios quiere hablar a tu corazón, quiere sanar tu vida. Muchas veces nos sentimos mal, ¿no es cierto? Sí, como que, híjole, pues tomamos la peor decisión. No, tomé la peor decisión, me cambié de trabajo. Esas cosas que muchas veces son una incertidumbre para nosotros, es lo que causa esa presión en nosotros, ¿no? Porque no sabemos qué va a suceder, si me va a ir bien, me va a ir mal, pero mira, confía en el Señor. Ponlo a Él en primer lugar. Y no estoy hablando de una relación superficial, estoy hablando de una relación seria, comprometida, donde nosotros de alguna forma estemos bajo el control de Dios. Si Él nos dice no, es no. Y no buscar en un momento dado, respaldar nuestros deseos con versículos bíblicos o con circunstancias de la vida. Porque muchas veces respaldamos nuestros deseos con situaciones que se van acomodando. Pero también el diablo acomoda. ¿No es cierto? Y cuando se trata de molestar a los hijos de Dios, les acomoda bien las cosas. ¿No es cierto? Pero no dejemos que el diablo nos distraiga con todos los afanes de esta vida. Centrémonos en Cristo. Vivamos para Cristo. Entreguémonos al Señor. Porque como ahorita decíamos, ¿no? Estamos en un periodo tan difícil en todos los sentidos, que si nosotros quitamos de nuestra mirada al Señor, y como dice la parábola del sembrador, por los afanes de este mundo muchos terminan apartándose, que significa apostatar de la fe. Hermanos, que nuestro corazón esté cimentado en el Señor. Que si te mantiene con el pan diario, estemos contentos. Que si no funcionó en lo que estamos o en tu trabajo que pensaste que iba a estar bien, la, está contento con eso. Porque a pesar de todo eso, el Señor va a tener cuidado de ti. Porque dice la Escritura que Él sabe lo que nosotros necesitamos. Y si Él sabe lo que nosotros necesitamos, debemos estar contentos. ¿Por qué? Porque Él no es un Dios cruel. Él no es un padre como que muchos de nosotros pudiéramos haber tenido. O como el que muchos de nosotros probablemente no tuvimos. No, porque hay padres ausentes, están, pero nunca están con uno. Entonces, a pesar de eso, Dios no es como ellos. Cuando alguien dice, es que el amor de Dios es como el amor de un padre, déjenme decirles algo, yo estoy en contra de eso. Porque el amor de Dios no se compara con el amor de nadie, ni con el amor de una madre, ni con el amor de un padre. Porque el amor de Dios fue un amor que se despojó a sí mismo. ¿Por qué? Porque dio lo mejor de Él, dio a su único hijo por amor a nosotros. Y si Él lo entregó, ¿tú crees que no va a estar dispuesto a cuidar nuestras necesidades? Claro que Él está dispuesto. Él conoce nuestras vidas. Él conoce nuestro estado en el que estamos ahorita por las situaciones en las que nos metimos. Y Él quiere tratar con eso en tu corazón. Cierra tus ojos ahí donde estás. Así con tus ojos cerrados. Solo voy a necesitar el teclado. Todos los demás queden ahí en su lugar. Solo la hermana del teclado. Si pueden cortar la transmisión, por favor. Así con tus ojos cerrados. Así con tus ojos cerrados en esta noche. El Señor quiere bendecirte. El Señor quiere ministrar tu corazón. El Señor fue muy claro esta tarde conmigo. El Señor fue muy claro. Su
Su palabra es de consuelo. Su palabra es de cobijo.